fórmulas de solución de controversias, como son los dispute boards, se da, digamos, el mecanismo ideal para sortear los avatares de la construcción, porque siempre hay disputas en construcción. ¿Cada caso es distinto? ¿Se pueden establecer parámetros de resolución? O sea, a la hora de juntar a las partes y decir, bueno, vamos a solucionar un conflicto, ¿es diferente el panorama? ¿No? ¿O se puede aplicar algún tipo de regla para este tipo de casos? No, creo que diste en el clavo para diferenciar qué pasa con las disputas que se llevan al sistema judicial y las disputas que se ventilan en arbitraje. Porque lo legal siempre tienen que estar como encasilladas dentro de un proceso. En el proceso, ¿no?, civil o mercantil, los plazos son los mismos para cualquier disputa. Más bien las disputas se tienen que adaptar al proceso. Y en arbitraje, pues es como si tuvieras, a fin de cuentas, la capacidad de diseñar tu mecanismo de solución de disputas para cada caso en específico. Las partes ponen una cláusula arbitral que es muy general en su contrato, que dice que se van a sujetar a arbitraje y que si van a tener una disputa, por ejemplo, de construcción, va a haber un comité de disputas previo al arbitraje. Pero ya las minucias de cuánto plazo vas a tener para contestar, cuáles van a ser las pruebas que se van a recibir, cuánto va a durar la audiencia, todas las minucias del procedimiento, esas dependen de cada caso y se van a crear finalmente en cada caso. Los árbitros en el caso ya de estar en arbitraje, van a ser los que van a conducir ese procedimiento de la manera más eficiente posible. Entonces, un caso grande de muchos millones de dólares puede ser que te tome los 3 años que decía Fernando, pero un caso más acotado, digamos un caso de 3, 4 millones de dólares, pues el proceso arbitral no va a ser ni tan caro como el de 100 millones ni tan extenso, va a ser la resolución mucho más rápida. Mucho más rápida, claro. ¿Cuáles son los casos más comunes en Brasil, por ejemplo? Insisto, donde hay tanto desarrollo de la construcción, ¿cuáles son esos casos más comunes, los casos tipos dentro de lo que ustedes tienen que intervenir? Sí, en Brasil, diferente de México, no tuvimos del gobierno un apoyo tan grande para otros métodos de solución de controversias. Tenemos sí para arbitraje, que está bastante bien establecido en Brasil, pero para dispute boards, por ejemplo, no hay una legislación para esto. Es muy importante que haya, porque para hacer un dispute board sin la legislación, solamente el consenso de las partes puede hacer con que haya éxito en este método. De contrario, si una de las partes dice no voy a respetar la decisión del dispute board, simplemente no la respeta y se va al judiciario. Entonces, una legislación es bastante importante, como en México, por ejemplo. En Brasil, lo que tenemos en arbitrajes, principalmente son arbitrajes en contratos privados. Entre la administración pública y el particular no hay muchas, porque hasta poquísimo tiempo el gobierno, los órganos de la administración pública se recusaban a ir al arbitraje diciendo que no podrían ser parte del arbitraje porque su derecho no sería disponible, que es un requisito importante para que se pueda hacer arbitraje. Pero ahora ha habido un cambio en la ley y esperamos que la administración pública pueda participar más de los arbitrajes. Hoy tenemos muchos arbitrajes, pero entre partes privadas. Las concesionarias de rodovías, por ejemplo, las empresas de energía eléctrica y sus constructores. Las compañías de construcción que hacen las rodovías, que hacen las hidroeléctricas, las termoeléctricas. Hay muchos casos de arbitrajes, principalmente de esta área de infraestructura y también en la área de construcción industrial y del mercado inmobiliario. Bueno, ha dicho algo fundamental, la participación y la voluntad de la administración pública de intervenir en este tipo de casos. Recomendaciones antes de terminar este bloque, Salvador, que le darías a Guatemala, en realidad a toda la región centroamericana, de cómo avanzar, ya que México ha logrado dar pasos importantes en materia de arbitraje. Yo creo que una de las fórmulas exitosas involucra necesariamente al área de impartición de justicia en el país. Necesariamente hay que traer a los jueces, a los magistrados que van a conocer eventualmente de una nulidad de laudo o de una ejecución de un laudo arbitral o que van a tener cualquier cosa que ver con la intervención judicial en el arbitraje, a que conozcan del arbitraje. Es algo esencial para que el arbitraje crezca en Centroamérica. En Guatemala en particular, se requerirá que el Poder Judicial se interese y esté dispuesto a conocer esta materia en lo particular, porque hay leyes específicas que regulan esto. Guatemala es un país que tiene una legislación sobre materia de arbitraje que es buena, nada más faltaría que hubiera la confianza del,
público internacional sobre este tipo de materias de construcción, por ejemplo, las empresas de construcción que puedan venir a hacer proyectos de infraestructura en Guatemala, que tengan confianza que los jueces en Guatemala van a aplicar correctamente las leyes sobre arbitraje. Esa es una de las, digamos, de las patas de la mesa. Las otras patas tendrán que ver con capacitación en general al foro, a los abogados que van a ser postulantes, que haya buenos árbitros. Y yo creo que la última de las patas es la del gobierno. Claro. Que el gobierno impulse proyectos de infraestructura en donde incluya cláusulas de arbitraje, incluya dispute boards en el contrato, y en Guatemala sé que hay una nueva ley de proyectos públicos privados en donde se entiende, hasta donde entiendo es nueva la ley, pero entiendo que van para allá, a apoyar que los proyectos donde vaya a haber dinero público involucrado utilicen el arbitraje, utilicen los medios alternativos de solución de controversias. Bueno, les agradecemos muchísimo, Fernando Salvador, por acompañarnos de Brasil y México contando nuestras experiencias, pero ¿cómo es y cuál es la realidad guatemalteca? En un ratito se lo contamos en el último bloque de Desafíos, hablando de un tema tan interesante como este esta noche. Bueno, ¿y por qué Guatemala necesita conocer de este tema? ¿Por qué en este congreso que se realizó hace algunos días se llega a tan importantes conclusiones? ¿Por qué la participación de personajes reconocidos a nivel internacional en países donde se ha avanzado mucho? Escuchamos recién el caso de México, el caso de Brasil, en El Salvador también, cómo se está trabajando en esta materia. Vamos a ver cuál es la realidad en Guatemala. Presento a Javier Sandoval, presidente del Club Español de Arbitraje, capítulo guatemalteco. Javier, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ricardo. ¿Por qué era importante tocar este tema dentro del contexto guatemalteco? Mira, pues primero que todo, yo como presidente del Club Español del Arbitraje tengo la necesidad de tener que informar, apoyar y certificar muchas conferencias y congresos a nivel internacional o nacional para que vengan expositores a hablar sobre el arbitraje. Esa fue la razón por la cual se decidió organizar este congreso de arbitraje, el cual contamos con la participación del CENAC, ¿verdad?, de la Cámara de Comercio, y en este caso de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, debido pues a la importancia que tiene la construcción en Guatemala. En Guatemala o en cualquier industria. Por esa razón decidimos apoyarnos en países que están a la vanguardia en resolver ese tipo de conflictos, y no solo resolverlos, sino que prevenirlos, ¿verdad?, con distintos mecanismos que han salido a nivel internacional y que esperamos que al final los utilicemos aquí en Guatemala, ¿verdad? Sea un tema que lo conozcamos los abogados y las personas que al final contratan, que son quienes deciden. ¿De qué depende, Javier? ¿De voluntad de las empresas, de familiarizarse más con el tema, de que el lado de los abogados exista mayor capacitación en el tema de arbitraje? ¿De qué depende que esto avance? Yo diría que es una combinación de factores, ¿verdad? La primera es que el arbitraje pues deja de ser un procedimiento, quien conoce el derecho pues podrá aplicar el arbitraje, pero al final sí tiene sus aristas, ¿verdad?, y sus situaciones especiales en esa materia. Entonces los abogados pues tendremos que capacitarnos y estar familiarizados con el tema, pero también lograrlo comunicar eso a los que al final son nuestros clientes. Claro. Que son los que al final pues ayudan o deciden lo que se pacta en un contrato. Por lo tanto, también es muy importante que el empresario, en este caso el ingeniero, el dueño de empresa, el presidente, lo empiece a exigir a sus despachos de abogados para que coloquen la cláusula arbitral, ¿verdad? Y sea esa la forma de poder resolver algún conflicto que se diera en esta materia. Recién hablábamos con la gente de México y hacíamos un comparativo con la situación en Brasil, o sea que depende también de la voluntad política, ¿no?, de crear las herramientas legales necesarias para poder permitir que se pueda avanzar y que estos conflictos se puedan resolver a través del arbitraje, ¿no? Así es, y precisamente ahora con la ley que se conoce en Guatemala, la Ley de Alianzas Público-Privadas, pero exactamente, de Alianzas para el Desarrollo Económico es el nombre real, establece como arbitraje como el mecanismo para resolver los conflictos, ¿verdad? Establece ahí cómo se constituye, qué tipo de arbitraje es, cómo se constituye, cómo se nombran a los árbitros y cómo se integran unos comités para resolver los posibles conflictos que se den. A pesar de que es una ley, voy a decir, innovadora en el tema y que incluye eso como mecanismo de resolución, pues si revisas tú, por ahí hay ciertas cuestiones que pudieron haber sido mejoradas, ¿verdad?, o más actualizadas a lo que se está ocurriendo a nivel latinoamericano y mundial. Pero eso no quiere decir que al final no sea importante para el país resolver
los conflictos que se den en esa materia mediante la aplicación del arbitraje, en este caso ad hoc, que es lo que manda esa ley en específico. Por último, Javier, ¿cuáles son los grandes desafíos, los pasos inmediatos que se deben dar en Guatemala para avanzar en el tema? Mira, yo creería que lo primero es pensar que, voy a decir, perderle un poco el miedo al arbitraje, ¿verdad? Porque se tienen ciertas ideas que el arbitraje es... como estereotipos, ¿verdad? Como estereotipos, que es muy caro, ese es uno, ¿verdad? Que al final se judicializa bastante y por lo tanto se paraliza un poco en la justicia ordinaria, ¿verdad? Por abuso de ciertos recursos. Pero yo diría que lo que tenemos que hacer es los centros como el que yo presido, ¿verdad? Y demás instituciones, las universidades, tienen que promover bastante en sus pensum el fortalecimiento de este mecanismo alterno de resolución de conflictos para que empiece a permear más en la población, parte civil, ¿verdad? Por decirlo de una forma, y después en el tema de los que conocemos del derecho, léase abogados, jueces y magistrados. Contamos en su momento con el congreso que hubo la semana pasada, con unos magistrados de la Corte Suprema, unos magistrados de la Corte de Constitucionalidad y unos jueces de primera instancia que vinieron al Congreso y que al final, vamos a decir, entendieron un poco cómo es el procedimiento y que al final hay una voluntad de las partes de resolver de esa vía. Entonces, si ellos empiezan a conocer más eso y empiezan a rechazar algunos recursos que se puedan plantear porque precisamente basándose en que escogieron una vía específica para resolver, creemos que eso le va a dar mayor volatilidad a este tipo de procedimiento. Y además resulta que el año pasado se plantearon más de 40 casos en materia de arbitraje en construcción, lo cual es un gran salto que se ha dado porque fue en un solo año en donde se activaron ese tipo de procesos. Entonces estamos como, voy a decir, muy entusiasmados y esperanzados que empiece esto a calar más en la población y que empecemos entonces a eficientizar la resolución de conflictos mediante esta vía. Muchísimas gracias, Javier, por aclararnos este tema. Javier Sandoval, presidente del Club Español de Arbitraje, capítulo guatemalteco. Gracias por acompañarnos esta noche. Ojalá que haya resultado interesante para usted el tema, la gente que nos ve en Guatemala, en Centroamérica, más allá de las fronteras, a través de Centroamérica TV en Estados Unidos y Canadá. Un gusto, como siempre, poder platicar de estos grandes temas con ustedes. Nos vemos la próxima semana para seguir abordando temas vinculados a la realidad guatemalteca y muy cerquita, por supuesto, de esta segunda vuelta electoral. Nos vemos. Buenas noches.